Escuela Normal de Sinaloa. Buenos días a todos, comunidad normalista. Nuestra institución se complace en recibir al doctor Rodrigo López Zavala, subsecretario de Educación Superior, para dictarnos la conferencia CEP, su origen y desafíos actuales. A propósito del 100 aniversario de la Secretaría de Educación Pública, la coordinación de PRODEP en nuestra institución y en específico el cuerpo académico en consolidación, educación histórica y artística en la formación de profesores, organiza esta conferencia para el día de hoy, miércoles 24 de noviembre de 1921. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. Especialmente al doctor Rodrigo López Zavala, como decía ahorita, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de CEPI. A la maestra Alma Yadira Mesa Rendón, directora de la ENS, al maestro Alberto Vázquez Contreras, secretario de la ENS, al maestro José Pilar Cázares, coordinador de la licenciatura en Educación Primaria, a los líderes de nuestros cuerpos académicos, la maestra Mireya Rubio Moreno, líder del cuerpo académico en CINCA 1, la maestra Grisel Mendívil Zavala, líder del cuerpo académico en CINCA 2, a la maestra Rosa Elizabeth Cepeda Ontiveros, líder del cuerpo académico en CINCA 3. Y por supuesto, al maestro Rafael Enrique Borbolla Ibarra, líder del cuerpo académico en CINCA 1, quien es el cuerpo académico que organiza y modera la presente conferencia. De igual manera, doy una cordial bienvenida a miembros y colaboradores de nuestros cuerpos académicos. De igual manera, al personal docente de la licenciatura en Educación Primaria, así como de la licenciatura en Educación Preescolar y licenciatura en Educación Secundaria. Acompañan en esta ocasión. Al personal docente y administrativo y especialmente en educación primaria, para quienes se preparó específicamente esta conferencia, así como también estudiantes del séptimo semestre, creo que es el grupo A el que nos acompaña, y en general integrantes de la comunidad normalista. Cedo el uso de la voz a la doctora Alma Yadira Mesa Rendón, directora de la ENS, para que dirija a la comunidad un saludo. Bienvenida, maestra Yadira. Tienes activado el micro, maestro. Sí. Ya me avisó el equipo que tenía el micro desactivado. Esta mañana la Escuela Normal de Sinaloa se complace con esta actividad, con la presencia de nuestro nuevo subsecretario, con el permiso de usted, doctor, quien fue mi maestro, lo digo, Rodrigo López Zavala. Es un placer recibirlo virtualmente en nuestra comunidad educativa, que atinadamente se ha organizado esta conferencia para cada uno de los que estamos aquí hoy presentes y que también se está grabando para poder tenerlo como herramienta de apoyo en la formación de los alumnos y en la actualización de los maestros.
Me es muy grato representar a la comunidad normalista y a esta Escuela Normal de Sinaloa, que ciertamente tiene un gran compromiso social, no solo con la autoridad educativa, a propósito de el 100 aniversario de la Secretaría de Educación Pública como pretexto para que se sigan realizando actividades académicas que tienen que impactar fuertemente en nuestros estudiantes. Gracias a los cuerpos académicos por siempre estar ocupados, preocupados y ocupados en el quehacer que les corresponde. Como bien sabemos, ellos realizan investigación, realizan gestión y la práctica profesional. En este sentido y en esa amalgama de actividades es que siempre están pendientes de las necesidades de nuestros alumnos a partir de los planes y propuestas de estudio, en especial en esta ocasión la licenciatura de educación primaria. A cada uno de los líderes quiero decirles que extensiva, sino aprovechar el contenido que ciertamente será de interés para cada uno de nosotros. Me da mucho gusto saludarlos, queridos alumnos, sobre todo. Sé que algunos ya estamos en lo presencial y quizás no puedan estar conectados, pero por eso estamos preparando esta actividad para tenerla disponible para el momento que se requiera. Sean bienvenidos, ya lo dijo la Gloria como responsable institucional de PRODER, y a disfrutar esta actividad de la conferencia dirigida por el secretario, doctor Rodrigo Zavala, a quien felicito. Voy a aprovechar porque no he tenido oportunidad, porque a la educación superior, media y superior, le va a ir muy bien con usted, doctor. Estoy segura que vienen grandes cambios. Yo le comentaba a la maestra Gloria hace algunos días, nos va a ir muy bien a la educación superior, y aplaudo, lo felicito y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Yadira, por sus amables y cálidas palabras. Cedo el uso de la voz al maestro Rafael Borbolla, quien moderará el evento para que haga la presentación del currículum y podamos iniciar ya con la conferencia. Buenos días, muchas gracias, maestra Gloria. Bueno, decirle a nuestro amigo, el doctor Rodrigo López Zavala, que nos da mucho gusto recibirlos aquí en su primera alma mater, como él lo ha mencionado, puesto que él es profesor normalista, y nos llena de orgullo que una persona tenga, pues, una trayectoria tan amplia para compartir, trayectoria académica. El doctor Rodrigo López Zavala es doctor en educación, maestro en ciencias de la educación. Tiene en su haber una licenciatura en psicología educativa y profesor normalista, como lo comentaba. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Valencia, España. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Miembro fundador de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores. Es líder del cuerpo académico consolidado Educación y Cultura Escolar. Es autor y coordinador de 27 libros especializados en el campo de la profesión docente, valores en educación, ética de las profesiones y formación de profesores. Ha sido director de tesis de decenas de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Su último libro publicado se llama Ética Docente en el Bachillerato.
el doctor Rodrigo coordina el seminario permanente de investigación que se llama La profesión docente, ética, política y cultura para el cambio educativo, con tesistas del posgrado y profesores en servicio. Actualmente, el doctor Rodrigo López Zavala se desempeña como subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración para la comunidad normalista, le cedo la voz a nuestro invitado. Buen día, doctor Rodrigo. Estamos atentos. Adelante. Pues agradezco la invitación que se me ha hecho. En realidad, como ya se ha mencionado, siempre presumo de mi pertenencia a la comunidad normalista, que es mi primera alma mater. Tengo dos alma mater. Una, la que me dio cobijo en mi primerísima juventud, y otra más, la que me permitió crecer, no sé qué tanto, pero finalmente me llevó a lo que ahora estamos compartiendo con todos ustedes, como es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estoy muy agradecido también. Esas dos alma mater son fundamentalmente mi ideología, ¿sí? Personalmente, en mí predomina no una ideología partidaria, sino la ideología educativa. O sea, la ideología educativa como horizonte, y todo aquello que contribuya al desarrollo educativo. Creo que debemos estar dispuestos a aportar lo que nos sea posible y lo que nuestras entendederas nos permitan. Agradezco entonces a los cuerpos académicos, especialmente al cuerpo académico que me ha invitado, a mis amigos de ahí de la Escuela Normal de Sinaloa, y sin duda, Yadira, maestra Yadira, agradezco sus palabras. Claro que sí, ya nuestros primeros encuentros fue en un aula, en la relación profesor-alumno, y seguimos encontrándonos en este camino, sí, haciendo lo que podemos hacer para el desarrollo de la educación. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta charla. Primeramente, debo decir que la Secretaría de Educación Pública ha tenido cambios no solamente por los distintos momentos históricos por los que ha pasado, sino por los personajes que han impactado desde su fundación y todo su recorrido. Quiero enfocar esta charla y poniendo muchísimo énfasis al personaje, al mexicano, al gran hombre culto, al de amplia visión, como fue José Vasconcelos desde el origen de la SEP. Y esto a la Secretaría marcó su origen, pero también puso una referencia para estar pensando lo que hay que hacer en el presente. En la presentación que sigue, doy cuenta de esta evolución de la Secretaría de Educación Pública. O sea, los orígenes de la SEP, sin ser Secretaría de Educación Pública, fue en el Ministerio de Instrucción Pública e Industria, en 1841. O sea, en el siglo XIX se establece el cimiento de lo que ahora tenemos, ¿sí? Como ustedes pueden observar, no estaba solo la educación como el objeto
de este ministerio, sino compartía el objeto de trabajo y de estudio y de políticas con el sector de la industria. Pero fue en 1861, da un salto y se asocia con los temas de justicia y con el fomento y la instrucción pública, sin hablar de educación pública todavía, toma un nuevo lugar en 1861. Ven, en 1861, en plena época juarista, ¿sí? En plena época juarista, con todo y los laureles que hay que ponerle a la época juarista, aún en la época juarista no se ponía como objeto único, central de lo que debiera ser la educación para este país. ¿Sí? Pero sin duda que no estaba de fuera de las políticas del gobierno federal. 1861. Pero paradójicamente, con los tambores y las cornetas que anunciamos al cambio que trajo la Revolución Mexicana, ¿sí? Y la legislación que los constituyentes nos dieron después de la Revolución Mexicana, en 1917 se convierte en un departamento universitario y de Bellas Artes. Deja de estar en secretaría para convertirse en un departamento, la educación, reducido a esto que se observa para atender los temas universitarios y de las bellas artes. Es hasta 1921 cuando nace la Secretaría de Educación Pública, un 3 de octubre. Estamos cumpliendo el primer centenario de su fundación. Pero aquí viene lo importante, lo que marca a la SEP y lo que a 100 años hay que estar volteando a la ideología y a la cultura que le dio origen a la SEP. Incluso podríamos decir que ahora en muchos aspectos le estamos debiendo a la ideología fundante de la SEP. Le estamos debiendo. Vamos a apreciar enseguida estas características. José Vasconcelos en 1920 era rector de la Universidad Autónoma de México. ¿Sí? Era rector de la principal institución de educación superior en 1920. Y fue desde la universidad como pensó lo que debiera ser la educación para este país. Fue entonces cuando Álvaro Obregón decidió que este hombre que dirigía a la principal institución de educación superior, el emblema nacional universitario, pasara a ocupar el lugar más protagónico por los tamaños que estuvo mostrando desde la universidad. Desde que estaba en la universidad, José Vasconcelos anunció una triada con la cual constituiría su proyecto. Ciencia, técnica, arte. Ciencia, técnica, arte. La educación científica no es suficiente. Se requiere que además de los conceptos científicos, estos conocimientos se convirtieran en posibilidades del hacer técnico, de tal manera que tendría que asociarse el conocimiento científico con la técnica. Pero además, no, en tanto seres humanos, dice José Vasconcelos, en tanto seres humanos, debe cultivarse el rasgo y desarrollarse el rasgo de la creatividad, de la belleza,
del gusto por las artes, es decir, estimular a esta parte del ser humano que, no obstante, una persona que se dedica a la ciencia y a la técnica debiera poseer. Y es el planteamiento que desde la educación primaria debiera amalgamarse esta triada de ciencia, técnica y arte. Prácticamente, desde entonces, Vasconcelos estaba diciendo, el currículum debiera organizarse y los contenidos de los programas educativos debieran tener contemplado estos tres grandes referentes: ciencia, técnica y arte. Siendo secretario de Educación Pública, pone en marcha las icónicas misiones culturales en 1923. Es decir, misiones culturales que grupos de docentes habilitados con aquellas personas que conocían de distintas disciplinas y de capacidades para hacer cosas que pudieran servir como instructores en el recorrido de las misiones culturales. Porque las misiones culturales eran grupos de docentes que se desplazaban de un lugar a otro para ir difundiendo la cultura, enseñando, divulgando el saber. En 1923, siendo secretario de Educación Pública, pone en marcha este proyecto que en buena manera es recuperable la filosofía de este proyecto, porque no todo lo que ya pasó dejó de tener vigencia. Misiones culturales del siglo XX, de 1923, se convierten en un proyecto clásico de la pedagogía mexicana y que debiéramos tenerlo como un referente para atender en la época contemporánea muchos problemas que tenemos en nuestro campo. Por supuesto que no se trata de repetir, porque cuando uno repite exactamente proyectos se convierten en caricatura. Lo que tendríamos que hacer es aprender de esos proyectos y poner en marcha a tono con la época contemporánea lo que así corresponda. Una lucha implacable contra el analfabetismo. Y algo importante, los primeros libros de texto gratuito con José Vasconcelos desde 1921. ¿Sí? Es decir, una ideología educativa de José Vasconcelos que estaba más allá de la ideología política del gobernante en turno, Álvaro Obregón, que lo llevó a la Secretaría de Educación Pública. Sí, avanza, por favor. Por cierto, antes, bueno, ya avanzó. Antes para nada más hacer un comentario. Van a notar ustedes que en el recorrido de esta charla hay imágenes en la SEP. Y cuando tengan oportunidad ustedes, ven, esa es la SEP. Esa es la esquina por Argentina, en la calle Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Es un edificio icónico que hay que conocerlo. Y sobre todo sus murales, sus pinturas, donde grandes pintores, bueno, ahí está la Secretaría, como Diego Rivera, le ponen el toque muy propio de la cultura nuestra y de nuestra historia reflejada en sus muros por el gran muralista Diego Rivera. Sí, continuamos, por favor. Esta es otra pintura fantástica que la pueden encontrar. Así están decorados los muros de la Secretaría. Hay que conocerlo. Y quienes lo conocen saben que no estoy exagerando al decir que es un patrimonio cultural de relevancia
sobre todo por la obra contenida y la conservación que se ha tenido del edificio. Bien, pero el ideario pedagógico fundacional de la SEP, y aquí es donde lo tomo como referencia para decir que necesitamos volver la vista a nuestra historia pedagógica, no para repetirla como cartabón, porque decía se convierte en caricatura, sino para aprender de ella. Vasconcelos, en su discurso fundacional, dice que la educación tiene que tener un sentido social, ver a la educación como un proceso social, no como un proceso técnico de aprender el ABC, o sumar 2 más 2 son 4, o el nombre de los ríos, o las capitales de los estados, o el listado de presidentes del país. Es decir, el dato académico por sí mismo no, sino darle un sentido social, historizarlo, ubicarlo en el momento histórico, el dato académico que se está aprendiendo. El proyecto educativo es ser un proyecto social, porque son seres humanos los destinatarios, los que se van a involucrar en este proceso, tanto estudiantes, niños, jóvenes, adolescentes, como los mismos docentes. Y por lo tanto, este proyecto, siendo un proyecto social, no estrictamente técnico de transmitir saberes, social, la planta docente debe cubrir un determinado tipo de docentes. Desde entonces lo planteó Vasconcelos, ¿sí? Y debo decir una cosa, Vasconcelos llegó para quedar en la historia y solo 3 años estuvo en la Secretaría, de 1921 a 1924. Pero fue suficiente para decir, esta es la piedra, y podría decirse, esta es la gran roca fundacional de la SEP, en la que tendríamos que estar volteando a ver de manera permanente. Y aquí lo importante es lo siguiente, el docente no se concebía como un empleado más del gobierno, sino era fuente del cambio. ¿Sí? No sé, aquellos que de manera contemporánea han leído textos y los posicionamientos de la pedagogía crítica, como Peter McLaren, Michael Apple, Henry Giraud, cualquiera de ellos y otros más, dirán, ¿de dónde viene este tema de la pedagogía crítica? En México, y de manera no discursiva nada más, sino institucional, es lo que le dio origen a la SEP. El docente, fuente del cambio. Por lo tanto, habría que formarlo para el cambio, no para reproducir saberes, sino formarlo para el cambio. Concepto de Vasconcelos. Y hay una influencia, es de la época de John Dewey, el de la escuela activa. O sea, si ustedes recuerdan la triada que presentábamos hace un momentito que comentaba, de ciencia, técnica, arte, la escuela activa, de aprender haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Y hacer, aprender y pensar. Es decir, Vasconcelos fue muy enfático en eso. Hay que asociar la teoría y la práctica, pero no una práctica que nos jale al utilitarismo, al tecnicismo. Hay que aprender la técnica, pero que la técnica nos ayude a pensar el mundo social. Interesante, sin duda. ¿Sí? Y eso nos lleva a esta parte, al énfasis que le dio Vasconcelos al tema del arte en educación. ¿Sí? Es decir, la cultura como un eje fundamental del proyecto original de la SEP. ¿Sí? Es decir, toda esta vertiente de la enseñanza artística, de los valores estéticos en la educación primaria, educación básica, tienen su origen
en el ideario pedagógico fundacional de la SEP. De tal manera que cuando escuchamos y leemos esto hoy en los discursos contemporáneos, no se está construyendo un ideario nuevo. Lo que estamos haciendo es reivindicando el ideario pedagógico fundacional de la SEP. Esto es importante porque esto nos ayuda a tener un lente desde el cual podemos ir analizando nuestras prácticas, los discursos de los políticos de la educación, las prácticas de los docentes, la participación de los estudiantes. Es decir, este es el lente desde donde hay que ver cómo estamos haciendo la educación en las aulas, en los laboratorios, en el campo, en la vida cotidiana. Sí, por favor, ¿me ayudas? Desafíos actuales. La nueva escuela mexicana está por construirse y buena parte de este ideario está presente en los documentos que explican lo que es la nueva escuela mexicana. Estamos fallos en tener un modelo completo y que los que componemos la amplia comunidad de docentes, estudiantes en los distintos niveles en este país, hayamos comprendido a plenitud el sentido de ese ideario fundacional que ha quedado en los archivos, en los anales ahí de la historia de la educación, pero que mucho de él se ha quedado solo para eso, para recordar que José Vasconcelos, no obstante su escaso tiempo que estuvo en la SEP, 3 años, nos dejó una herencia, pero es una herencia que ahí está guardada y que debiéramos reivindicarla a plenitud. Y a propósito de la nueva escuela mexicana que está por construir, debiera de recuperarse esos elementos fundacionales. Ese es un desafío, porque que no implica solo financiamiento. Por supuesto que implica financiamiento, pero implica pensar, organizar y diseñar los currícula, la formación de profesores y todas las acciones que tengan que hacerse para poder que esto sea así. Si no, nos vamos a seguir quedando en el plano discursivo. O sea, y algo que es muy importante es lo siguiente, y que el discurso vasconcelista puede nutrirse con los derechos que de manera contemporánea hemos ido ganando. ¿Sí? Y se ha ido precisando de lo que es la educación como derecho humano. La educación como derecho humano no es solo educación, no es aulas para todos, butacas para todos. Es decir, la educación como derecho humano no se reduce a universalizar la matrícula. El derecho humano se complementa a plenitud si aseguramos que universalizar la matrícula o acercarnos lo más que sea posible en los niveles superiores, pero ya llegando al asiento escolar, el niño, el adolescente, el joven, necesita asegurársele en las aulas una educación pertinente, de alto nivel educacional. Es decir, que le permita entender y transformar al mundo, a la vida,
a la cual se va a insertar ya en su momento productivo. Es decir, el derecho humano de la educación no se reduce a tener acceso a las instituciones. La educación para todos no se reduce entonces a la posibilidad de asegurar por vía de la educación pública el que todos los niños, jóvenes, adolescentes puedan integrarse a nuestras instituciones, sino que ya estando dentro, los profesores seamos capaces de una educación de alto nivel, pertinente, a tono con los tiempos. ¿Sí? Eso significa derecho humano. Y significa derecho humano en educación que atender la diversidad, no solamente diversidad cultural, sino diversidad de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Porque hay necesidades especiales y hay que atender a tono con esas necesidades especiales. Hay niños dotados, superdotados, que hay que atenderlos como tales, porque esa es una fuente de incrementar toda las potencialidades de desarrollo intelectual, científico en México. Es decir, la educación como derecho humano pasa no solamente por dinero para hacer más aulas o dinero para contratar un nuevo profesor, sino qué tipo de profesor, qué trae en la cabeza y en el corazón ese nuevo docente. Por lo tanto, es fundamental la formación inicial que se da en las escuelas normales. Eso es algo que hay que meterle mano a eso. Que aprovecho, por cierto, la primera semana de febrero, está por precisarse, se va a hacer una reunión nacional, el Congreso Normalista, para analizar la temática académica de la educación normal. La sede va a ser Sinaloa. Aquí se va a llevar a cabo el Congreso. Hay una reunión previa para analizar el horizonte que vamos a tener que trazar en ese evento, pero en recientes días, ahora a principios de la semana, pudimos hablar con las autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior Federal y les comento eso, que en la primera semana de febrero tendremos la sede del Congreso Nacional Normalista, metidos en esta idea de la preocupación de que el tipo de docente, la cultura docente necesaria para poner en marcha un proyecto innovador, de largo aliento, de altos alcances, y aquí que sí, si me lo permiten, y si alguien no coincide, lo acepto, pero finalmente les comparto lo que yo sí creo. Desde esa nueva cultura docente, buscar traernos buena parte del ideario fundacional de la SEP, como este que he estado describiendo. ¿Sí? Así es como, porque aquello que sigue siendo válido no es otra cosa más que principios clásicos que hay que ponerlos en práctica en la vida contemporánea. Eso es lo que hay que hacer, pero como el mismo Vasconcelos lo entendía, bujía para el cambio es el docente. Y qué cultura aporte, y con qué cultura docente, con qué cultura profesional y con qué alma de docente vaya a las aulas a educar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, va a depender mucho los resultados. De eso va a depender mucho los resultados.
Hay un clásico que dice, infancia es destino. Yo agrego, infancia y juventud es destino. ¿Cómo tratemos a los infantes y a los jóvenes en nuestras escuelas? ¿Qué les ofrezcamos? ¿En qué condiciones? Y más ahora en una situación extraordinaria como es el momento que atravesamos de pandemia, necesitamos pensar y repensar y volver a repensar, porque esa es la función del docente, ¿sí? Estar pensando permanentemente cómo hacer para que nuestra próxima acción educativa sea mejor que la que realicé ayer. Ese es el punto. No tanto en la competencia para sacar más puntos que los colegas. No, la competencia debe ser con uno mismo, ¿sí? Esa como le llama la UNESCO, una competitividad legítima. No la competitividad espuria, como podríamos decir, a la que en documentos el Banco Mundial ya lo ha dicho. O sea, competir contra otros para que nos vaya mejor que a los otros, esa es una competitividad espuria. La competitividad legítima es aquella que nos permite ir revisándonos, o sea, compitiendo con uno mismo para ser mañana mejor que ahora. Esa es la cuestión. Y eso, desde ahí hay que ofrecer un destino diferente al que ahora dramáticamente estamos viendo para la nueva generación. Necesitamos ser protagonistas de ese cambio. Esta idea tiene que ver con una pretensión, por supuesto, de diversidad curricular, no solamente por las culturas regionales, sino por la diversidad de capacidades y necesidades de los educandos. Pero sin dejar de que en medio de esa diversidad curricular debe haber una coherencia que ate a todo el proyecto nacional y en este caso el proyecto estatal. Ese es un desafío. En Sinaloa tenemos un gran desafío, al igual que en nacional, pero para no poner como decimos coloquialmente, para no poner el balón fuera de nuestra cancha y decir, pues que la federación se encargue de cómo hace las cosas para que nos vaya mejor. No, yo creo que hay que asumirlo también en nuestra cancha, la necesidad que desde Sinaloa, un proyecto de este tipo, recuperando las ideas fundacionales de la SEP y todo lo que contemporáneamente se ha ido agregando, podamos construir un proyecto y una política para todos los niveles que nos permita dar el salto. ¿Qué tan grande va a ser el salto? Es lo que hay que ver. Vamos a intentar saltar y nos vamos a ir al vacío, se va a saber. Vamos a intentar saltar y vamos a librar el obstáculo y vamos a decir a los que nos sucedan, aquí está, la vara la dejamos más alta, se va a saber. Esos son los desafíos. ¿Sí? ¿Sí me ayudas con la siguiente, por favor? Porque con esto contamos, ¿eh? Con esto contamos, así está. Es decir, en todo el sistema, con esto contamos en Sinaloa, porque hay que pensar que es un tema nacional, pero hay que pensar asumir responsabilidades en el Estado. Hay 56,000 docentes en todos los niveles aquí en Sinaloa. Y casi 7,000 escuelas de todos los niveles, de tal manera que en básica alrededor de 5, pero de todos los niveles hay
casi 7,000 escuelas. Y vean ustedes la importancia, no sé si, vean, en Sinaloa tenemos 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes. En la escuela, en todos los niveles, hay un sinaloense. Por cada 3 hay un sinaloense. Por cada 3 sinaloenses hay uno en la escuela. Y para agregar un punto importante también, es ese uno de cada 3 sinaloenses que está en la escuela es la nueva generación. De ahí la importancia de nuestro trabajo. Si no observamos si no le damos sentido a ese número, entonces estaríamos errando. Es decir, tenemos en nuestras aulas, en el sistema educativo estatal, la tercera parte de los habitantes de Sinaloa. Tercera parte que es la nueva generación. ¿Sí? 1,020,616. Es decir, estamos con una responsabilidad aquí que sí, compartida, porque las autoridades no podrán hacer solo la tarea, se requiere el concurso de todo mundo. Por supuesto, hay responsabilidades bien ubicadas a las autoridades, pero la responsabilidad es compartida de tal manera que tenemos que ver que buena parte de nuestros desafíos es que esa tercera parte de los habitantes de Sinaloa que esté en manos de los educadores, tenemos que contribuir para trascender. ¿Lo vamos a hacer? Se va a saber. Pero hay que hacer el propósito. Eso forma parte de los desafíos. ¿Sí me ayudas, por favor? Y aquí viene lo dramático. O sea, sí podemos encontrar, sí tenemos en eso verde, vemos que tenemos bandera blanca en educación. El 2019 teníamos de analfabetismo el 3.1%. Recuerden ustedes que la UNESCO otorga bandera blanca a aquellos países o entidades o municipios que tengan máximo el 4% de analfabetismo. Ya se puede levantar bandera blanca. Y ya se puede decir, está alfabetizado el municipio, el estado o el país. Pues el 2019 teníamos prácticamente el 97% libre de analfabetismo. El 3.1% analfabetismo. Pero como ya lo hemos advertido, incluso en reuniones de trabajo, me voy a permitir decirlo, en reuniones de trabajo presididas con la secretaria, nuestra compañera Graciela, que es la secretaria de Educación Pública y Cultura, en reuniones con ella hemos estado examinando y hay que tomar medidas que ya en el 2020 empezó a subir otra vez el analfabetismo. Ya tenemos 3.6. Son datos de INEGI. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos descuidamos, podemos rebasar el 4% y ya dejaríamos de tener bandera blanca. Ya entramos. Aunque ustedes no lo crean, Sinaloa tiene bandera blanca ante el tema de la alfabetización, cuando países de alto desarrollo no lo tienen. Estados Unidos no tiene bandera blanca como país. Sinaloa sí. Y hay otros países que en sus regiones pueden tener bandera blanca, pero como país no lo tienen. Y yo creo que esa fortaleza hay que cuidarla. Sin duda en esto ha influido el fenómeno del COVID, pero no hay que confiarse. De tal manera que hay fortalezas,
pero hay cosas que lastiman, ¿sí? Y de ahí hay que desprender desafíos. Observen ustedes, en todo el estado hay 1,009 escuelas secundarias. Ya. 1,009 escuelas secundarias. Pero ¿saben ustedes? Hay 2,126 adolescentes presos, ¿sí? Es decir, que están en lugares de reclusión porque participaron en algún evento antisocial, en algún robo, han servido al crimen, han contribuido o han tenido problemas de convivencia fuerte que han puesto en riesgo a otros, pero hay 2,126. ¿Qué significa eso, profesores? ¿Qué significa eso? Significa que por cada escuela secundaria, que es donde deben estar los adolescentes, por cada escuela secundaria tenemos 2 adolescentes en centros de reclusión. Eso lastima. Dirán ustedes, son muy poquitos. 2, pues sí, pero si fuera el adolescente, la persona más joven de nuestra familia, sí nos dolería más. Pero son 2. A eso me refiero, que es esa generación que viene en nuestro reemplazo, que tenemos que darle otro destino, no los centros de reclusión. Algo hay que hacer ahí. Y bueno, los otros temas los niños de 3 a 5 años todavía están excluidos el 27% fuera de las aulas de nivel preescolar. De tal manera que este tema de la exclusión sigue siendo importante en las secundarias. El 41, o sea, 4 de cada 6 fuera de las secundarias. Fuera de las secundarias. Es algo. Ahora, preguntémonos si decimos que el derecho humano de la educación es una educación de pertinencia, de alto nivel educacional, etcétera. Sí, pero eso es solamente para 6 de cada 10, porque hay 4 que ni siquiera tienen acceso. O tuvieron y fueron excluidos. No tuvieron condiciones de ser retenidos en la escuela. Y lo mismo pasa para jóvenes de 15 o 18 años. Ahí tenemos el 48% excluidos. De tal manera que vamos nosotros a pensar y repensar, entre todos tenemos que hacerlo, de que esos son los desafíos. O sea, los que nos dedicamos a la profesión docente, a la investigación educativa, en cargos de funcionarios públicos en el ramo educativo, etcétera, tenemos que asumirlos como desafíos todo esto. ¿Sí me ayudas, por favor? No tenemos derecho a fallar. Definitivo. No tenemos derecho a fallar. Cuando digo la raza cósmica, si ya lo leyeron, qué bueno, qué bien. Si no, yo les sugiero que se hagan de él. La raza cósmica. Autor, José Vasconcelos. Pensando al ser humano no con el chauvinismo que a veces nos gana, sino el ser humano mexicano con un horizonte continental, con un horizonte que vaya más allá de nuestro territorio. Es decir, cómo podemos pensar al sinaloense en el contexto nacional, pero también en lo que pasa en el mundo. Diríamos ahora, lo que ahora decimos como dice Edgar Morán, en un horizonte planetario, diría Edgar Morán ahora. Hace 100 años,
un hombre como José Vasconcelos ocupa la Secretaría de Educación Pública pensando en la raza cósmica, con un horizonte así que iba más allá de una visión chauvinista, de educar al sinaloense para el sinaloense y desde el sinaloense y en Sinaloa, sino verlo de manera más global, diríamos ahora, el más universal sería la palabra que usaría José Vasconcelos. Por eso, con todo y que parezca que quiero cerrar con una mirada retrospectiva y yo creo que hay que redimensionar esta idea de la raza cósmica. Por supuesto que no repetir exactamente letra a letra de lo que Vasconcelos escribió, pero sí la perspectiva, el horizonte, insisto, con la cual miraba la educación. Y que ahora hablaríamos con un horizonte planetario al estilo del discurso que tiene Edgar Morin. No tenemos derecho a fallar. No. Los números dicen que no tenemos derecho a fallar. Ni los docentes, muchísimo menos, y digo muchísimo menos, quienes ocupamos cargos de responsabilidad pública, no tenemos derecho a fallar. Y si fallamos, no debiéramos haber llegado al cargo, ¿sí? De tal manera que entre todos hay que remar en este navío. Y cierro con esto. Vean la pintura esta. Y si la quieren ver en vivo, cuando visiten el edificio de la SEP en la Ciudad de México. Ahí lo van a encontrar. Así es como está ilustrado los muros de la Secretaría de Educación Pública. Muy bien, yo les agradezco esta oportunidad que me dieron de veras para compartir esto en esta charla y pues estoy a su disposición a algún comentario que quisieran hacer. Les agradezco muchísimo, y un abrazo a todos. Muy bien. Creo que en este momento, pues agradecerle, doctor, pero ahorita abrir un espacio de preguntas, algunas inquietudes que han surgido a partir de la temática. Algunas se han recogido desde los alumnos a través de los grupos de WhatsApp y otras me gustaría que aquí en pleno durante la transmisión pudiéramos hacer la pregunta pertinente. Una muestra de preguntas solamente para no, sabemos que tiene una agenda pues apretada, cargada y y adelante, no sé si alguno de ustedes que está presente en pantalla quisiera hacer alguna pregunta. Oye, Rafael, discúlpame, sí. Como le digo yo a mis alumnos, cuando no hay preguntas, no hay una de dos. ¿O se entendió todo? O se entendió todo o no se entendió nada. O no se entendió nada. Creo que estamos asimilando todavía la información desde cómo el recorrido histórico que hizo a través del tiempo, los personajes, el ideario, ¿no? Y todo esto creo que estamos asimilando un poco y también asimilando la idea de qué papel como normalista o como futuro docente me corresponde, qué responsabilidad llevo yo como docente o como estudiante en formación para cuando la escuela mexicana me obligue a estar allá. ¿Cómo voy a ser sujeto de cambio, no? Entonces, creo que es un gran desafío, como usted lo mencionaba, y una trayectoria, pues, inevitable. Inevitable en el sentido de que como profesores somos sujetos de cambio y en este sentido tendremos que estar nosotros enriqueciéndonos de conocimientos, de cultura y, por supuesto, del arte, ¿no? Del arte, como bien lo mencionaba, como uno de los
líneas técnicas y fundamentales de José Vasconcelos. Entonces, tienen la palabra docentes, alumnos, compañeros. Yo, maestro Rafael. Adelante, profe Pilar. Gracias. Maestro Rodrigo López Zavala, soy el maestro José Pilar Cázares López, coordinador de la licenciatura en Educación Primaria de aquí de la Escuela Normal de Sinaloa. Es un gusto escucharle, maestro, y sobre todo ver en la exposición que usted ha dado, recuperar por ahí las fortalezas que tenemos nosotros actualmente, también a través de la Secretaría de Educación Pública y cómo nosotros las podemos observar a través de ese desarrollo histórico que usted ha dejado hoy muy claro y que desde ahí podemos recuperar desde dónde venimos para entender y comprender muy bien lo que en estos momentos somos, no como personas, sino como ese mismo organismo al que representamos, que es la misma Secretaría de Educación Pública, y que al hablar de los maestros podemos decir que yo represento a esa Secretaría de Educación Pública y me gusta esta parte en la que usted cerró cuando dice que cuidemos esa parte de que no tenemos derecho a fallar y que debemos de ver hacia el futuro, ¿no? Hay también cuestiones muy interesantes, muy claro con respecto y que en ese papel sumamente importante los docentes. Y esta parte que tiene que ver con el fortalecimiento, sin perder de vista de que debemos de ir avanzando hacia la mejora de la calidad del servicio que prestamos, que es el servicio educativo. Reconociendo toda esa parte y actualmente con los cambios que hemos estado viviendo ahora en nuestro estado, sobre todo con los cambios que se han estado dando también aquí en Sinaloa y acá en la Secretaría de Educación Pública. Y partiendo también de lo que plantea la nueva escuela mexicana, ¿qué oportunidades está ofreciendo la Secretaría también, partiendo y apoyándonos en esa escuela nueva mexicana, para que esto vaya tendiendo precisamente hacia el cambio? Y quisiera ubicarme en las escuelas formadoras de docentes, porque reconociendo de nuevo, el maestro es un sujeto sumamente importante para la mejora de esa calidad. Y entonces en las escuelas formadoras de docentes, ¿qué oportunidades se está viendo por parte de la Secretaría para que esas escuelas normales, esas escuelas formadoras de docentes, tiendan precisamente a la mejora, que partan de las fortalezas que ahorita se tienen, que partan del reconocimiento de lo que se está haciendo bien y hasta dónde se ha dejado de hacer también, y partiendo de ello, qué oportunidades tiene la Secretaría de Educación Pública para las escuelas normales en estos momentos? Esa sería mi pregunta. Muy bien. Comentar profesor Pilar, José Pilar, gracias por su comentario y tomo lo que usted ha preguntado. Estamos en la fase de acercamiento, de conocimiento, los que estamos tratando de introducir algunas ideas que nos provoquen cambio hacia adelante, ¿sí? Porque la reversa también es cambio, hay que pensar para adelante. De tal manera que se está en ese primer momento, ¿no? Escuchando a las personas que ya están haciendo su trabajo o lo han venido haciendo para hacer una revisión crítica en el sentido de cambiar, no de denostar, sino una crítica para poder dar ese salto del que hemos venido diciendo.
estamos en esa fase. Lo que sí pensamos también para el caso de la educación normal es algo que tenemos que comentarlo a nivel ya de los que tenemos esas responsabilidades y hacer propuestas para, junto con, y presidido sobre todo por la secretaria Graciela Domínguez, a hacer una propuesta a las comunidades, particularmente normalistas en Sinaloa. Hay cosas fundamentales que no podemos cambiar, porque como ustedes saben muy bien, los planes y programas de estudio no se definen en las entidades. Es una atribución del gobierno federal y particularmente desde la SEP. Ok, pero existen vías, y sobre todo si le metemos ingenio y si hay disposición para hacer rutas que complementen eso que en la federación ya se tiene. La UNESCO tiene establecida tres tipos de educación. La educación formal, la educación no formal y la educación informal. La educación formal, esta que tenemos que atenernos al currículum, a los planes, programas de estudio que resuelve para las escuelas normales la federación. Eso no podemos cambiarlo. Podemos opinar, podemos dialogar. Este congreso del que decíamos de febrero significa eso, la oportunidad de dialogar y hacer proposiciones e influir en la redefinición del rumbo normalista. Pero finalmente somos eso, dialogantes, opinantes, y la federación resuelve en las instancias que corresponden. Sí. Así está definido en la Constitución, en la ley de educación, y eso hay que ser respetuosos de eso. Esa es la educación formal. Pero la educación no formal, que también es organizada, tiene fines, pero a tono con las circunstancias pueden generarse espacios que complementen la formación de los chicos. Okay. Sí, por ejemplo, en la época del COVID, es algo que tenemos que meter el ingenio. Época del COVID, los planes y programas de estudio no previeron que el COVID nos iba a invadir, ¿no? Que llegó a casa y nos empezó a tratar como si fuera dueños de la casa, y ya ven cómo nos ha tratado, ¿no? Ahí está. Pero para eso está la educación no formal, donde uno diseña seminarios, donde uno diseña proyectos complementarios. Imaginemos nosotros a los chicos que ya van a egresar de la escuela normal, ¿no? ¿Sí? Un seminario sobre educación en época de COVID, ¿no? Eso no está en la educación formal, pero en la educación no formal, que tiene fines, tiene intencionalidades, no está dentro de dentro de los créditos para extender el certificado del normalista, pero habría que estimular, había que buscar la manera de integrar a aquellos futuros docentes que requieren una habilitación para la nueva circunstancia. Sí. Pongo ese ejemplo, pero hay 1000 circunstancias que podríamos tenerlas en mente, que con ingenio con ingenio y también obviamente con información y no a la ocurrencia, sin duda, no a la ocurrencia, de tal manera que hay muchos temas. El tema de las zonas vulnerables, el tema de la diversidad, el tema de... Hay muchas... de tal forma que buena parte de nuestro proyecto va
tiene que ir por ahí. Y debo decir que, y si nos dejan, como dice la canción, si nos dejan caminar por ahí, ya estoy descubriendo mi carta, si nos dejan caminar por ahí, vamos a caminar por ahí. Por supuesto que necesitamos la colaboración de todo el mundo, ¿sí? Porque hay cosas que no las podemos mover, ¿sí? El plan, los programas de estudio estoy hablando de la educación normalista, no estoy hablando de la universidad autónoma que define sus planes de estudio, no, estoy hablando de la formación del normalista, ¿no? No podemos cambiar el ABC de la política federal para las normales, ahí está resuelta, pero a ese ABC sí podemos agregarle DE. Y ese es parte de de acuerdo con nuestra concepción, agregar. Y ese ABC en Chiapas le pondrán su DE y en Jalisco le pondrán su DE. O sea, cada quien, de acuerdo a sus regiones, a sus circunstancias, podrá ir ampliando. Ahí, esa es una vía de regionalizar el proyecto. No está en el plano de la obligatoriedad, obviamente. Un estudiante va a decir, bueno, pues si no me da créditos para mi certificado, ¿por qué? Podrá decir, pero ahí es donde entra el trabajo de los que creemos en eso, de persuadir, porque son parte de las necesidades culturales que el nuevo docente tiene. Habría que seguirle pensando, profesor Pilar. Sí, muchas gracias, maestro. Okay. Muy bien. Yo voy a... Sí, adelante, profesor Alberto Vázquez. Pues darle las gracias al doctor Rodrigo López Zavala. Pues también fue mi maestro, la maestría en educación básica hace muchos añitos ya. Y darle la bienvenida, doctor. Pues yo me quedo con una reflexión y con un pendientito también a propósito de que nos hacía el comentario que en febrero iba a haber un congreso, particularmente la formación de los maestros aquí en Sinaloa. Y me llama la atención esa situación porque pues hemos revisado, de alguna u otra manera, hemos estado revisando la formación de los maestros y la llegada de los mismos a las escuelas normales. Estamos hablando aquí de quienes forman a los maestros de educación básica. Es decir, nosotros, los formadores de formadores. Entendida la formación de formadores como aquel que forma al maestro, al licenciado en educación primaria que va y trabaja en las escuelas primarias o en las escuelas de nivel básico, la escuela primaria y secundaria. Pero entonces aquí me llama la atención porque en términos pues, de Arnaud tenemos una serie de tipologías de maestro llamados normalistas, aquellos que tuvimos la fortuna de haber transitado por una escuela normal, aquellos universitarios que son de formación pues, eminentemente universitaria, pero que están ahí con nosotros, y aquellos híbridos que de alguna u otra manera, siendo normalistas, en el caso, por ejemplo, usted es universitario también, y han venido impactando el ideario de las escuelas, ¿no? En este caso, la educación. Y entonces me quedo con esta preocupación, en el sentido de que cómo poder organizar una situación para la elaboración de, incluso se está dando ahorita, ¿no? Pues tenemos por ahí se han estado dando unos cursos respecto a cómo elaborar el currículum, ¿no? Para la formación docente, o el nuevo currículum para la formación docente. Y sin embargo, pues, quedo con esa preocupación, una revisión, estamos entendiendo que desde la idea del trabajo práctico en las escuelas primarias, pues retomas y pones en juego a la hora del diseño, y otros pues, lo toman desde la creencia o desde lo que se imaginan.
Y entonces, ¿cómo poder amalgamar esas ideologías, esas ideas que de alguna u otra manera cada uno de nosotros va formando a través de la, valga la información que estamos teniendo con los licenciados en educación básica? Esto es una preocupación pues muy particular. Y la pregunta sería en concreto, ¿cómo poder capacitar? ¿O qué está haciendo la Secretaría Pública para apoyar en la capacitación de los maestros, toda vez que las capacitaciones poco a poco se han venido pues desvirtuando y luego desvalorando? O sea, la capacitación no ha sido lo que se ocupa o lo que se necesita o lo que estamos ocupando los maestros. Creo que ha faltado, nos ha quedado de ver ahí. Y no sé si también sería pues ahí un pendientito que tenemos, ¿no? Que tenemos que recuperar para poder avanzar en esto de la capacitación de nuestros maestros, ¿no? Y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo piensan o cómo se piensa trabajar en esa parte, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muy bien, gracias, profesor Alberto. Comento sobre esto que ha mencionado usted. Está formulándose precisamente en estos días un programa para los primeros 3 meses del año próximo, que por cierto, dentro del programa está lo del Congreso que haremos la primera semana de febrero. No haremos, pues en realidad es una solicitud que se ha hecho directamente el doctor Concheiro, platicaron y acordaron entre ellos, él y el gobernador nuestro, Rubén Rocha, de que Sinaloa fuera la sede por el interés del propio gobernador, por todo el mundo ya lo sabe, su historia personal, que en buena manera es historia común de muchos de nosotros que estamos aquí, ¿no? Él es profesor originalmente normalista de una normal rural, con mucho protagonismo entre los normalistas. Quizá algunos lo sabrán o no, pero en el 68 él era el dirigente de la organización de los normalistas campesinos y socialistas, así se llama la organización en la cual él encabezó en ese año. Y bueno, una de las primeras cosas que trataron entre el doctor Concheiro y nuestro gobernador fue que el Congreso fuera aquí en Sinaloa, y lo vamos a poner dentro del programa de los 3 meses que vamos a tener del próximo año. Y durante esos 3 meses habrá una serie de actividades, profesor Alberto, en donde va a haber desde habilitación para la investigación, para los cuerpos académicos, seminarios a formación seminarios para profesores, que tienen que ver con seminarios, talleres, que tengan que ver con la formación docente. Por supuesto que tendremos que tomar en cuenta intereses y ayudarnos de quienes conocen de cerca, porque aquí en esto nadie es todólogo, ayudarnos de que quienes conocen más particularmente por dónde pudieran ir los intereses de estos seminarios y estos talleres. Hay ya prácticamente un recurso asegurado para todas esas actividades. Hay una cantidad importante que está destinada ya para la Escuela Normal de Sinaloa, otra cantidad importante para la ENES, y otra para la misma subsecretaría para operar este programa
del que estoy hablándole. Entonces, en el escritorio ahorita los encargados de este tema, tanto la directora de formación y desarrollo docente, junto con la jefatura del departamento de la CIFAD y el equipo que colabora, están haciendo el programa para consultar a quien tenga que consultarse y poder responder a eso que usted dice, profesor Alberto. ¿Sí? Nomás le voy a bajar el volumen porque no quiero ver. Eso está haciéndose. La idea es tener finiquitado eso antes de irnos de vacaciones para iniciar enero con esas actividades. Incluso ya estamos viendo, de manera externa, estamos pensando en traer al menos un par de conferencistas nacionales, pero de manera fundamental va a ser la dinámica con la participación de los normalistas sinaloenses. Y cuando digo normalistas me refiero a la Escuela Normal de Sinaloa, me refiero a la ENES, me refiero a la Normal del Fuerte y a la extensión que tenemos en Mazatlán. Es decir, movilizar a las instituciones normalistas. Incluso la idea es a la propia comunidad docente de la UPES, en tanto forman parte de la CIFAD, de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, involucrarlos en estas actividades. Un poco por ahí queremos responder a eso, profesor Alberto. Y por ahí vamos a ver qué tanto da. Necesitamos la ayuda de todos, ¿eh? Sí. Ok. Estamos. Muy bien. Claro que sí, maestro. Bueno, pues muchas gracias. Voy a cederle el uso de la voz a la profesora Castro, no sin antes agradecer a los integrantes del cuerpo académico, educación histórica y artística en la formación de profesores, la profesora Mónica Olivia Castro Cañedo, el profesor Jesús Lamberto Martínez Aldana, el profesor Guillermo Jardines, su servidor, y agradecerle infinitamente que haya colaborado con nosotros y que nos haya enriquecido con sus conocimientos, doctor Rodrigo López Zavala. Adelante, maestra Gloria Castro. Muchas gracias, maestro Rafael. Bueno, doctor Rodrigo, pues estamos en inmensa deuda con usted. Primero, porque haya aceptado nuestra invitación. En segundo lugar, porque ese recordatorio que hacen del ideario pedagógico de la SEP y el sentido filosófico de José Vasconcelos, nos comprometemos a hacérselo llegar a su oficina el reconocimiento que se ha preparado para esta ocasión. Si me permiten, comparto. ¿Sí se está viendo? Sí, sí lo vemos. Muy bien. ¿Me permito la lectura? La Escuela Normal de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al doctor Rodrigo López Zavala por haber impartido la conferencia SEP, su origen y desafíos actuales.
realizada el día miércoles 24 de noviembre del año en curso, se extiende la presente en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, México, a los 24 días del mes de noviembre de 2020. Atentamente, Educando Forjarás la Paz. La directora, doctora Alma Yadira Mesa Rendón. Muchas gracias. Un gusto y un orgullo tenerlo en su alma mater, como usted dice. Ojalá que no sea la primera ocasión y que nos pueda acompañar en tiempos próximos venideros. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias a todos ustedes. Gracias, maestra Yadira, por haber estado presente. Usted, como representante de la comunidad normalista de mi primer alma mater, claro que sí. Y además agradecer, sin demérito de todos los demás, de Rafa Borboya, a quien le tengo mucho, siempre lo veo con muchas cualidades en el mundo del arte. Es sin demérito de nadie, les digo, pero reconocer que bujía de esto y que finalmente me convenció y no porque no quisiera, sino porque tenía que abrir el campito para hacerlo, a la maestra Olivia, bueno, Mónica Olivia le digo yo, a la maestra Olivia, que por su dinamismo, fue bujía en esto, te reconozco y muchas gracias, de veras, por la invitación. Y a todos ustedes, y seguro, Gloria, seguro que nos vamos a seguir viendo. Tanto que van a decir, ahí viene otra vez. Vamos a seguir viéndonos, claro que sí. Y pues en próximas ocasiones ya seguiremos conversando. Muy bien. Le agradezco, doctor. Muchas gracias por tanta insistencia, tantas llamadas, tantos mensajes, a veces que no me respondía, y yo, doctor, contésteme. Le agradezco y yo sé que lo vamos a seguir teniendo con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. De nada, Olivia, ya sabes. Muchas gracias. Fraterno, Rodrigo. Muy bien. Saludos para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el siguiente evento que organice la Escuela Normal de Sinaloa para su comunidad normalista. Que tengan buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Escuela Normal de Sinaloa.